Entonar el primer himno que tenemos. Todo puesto de pie, por favor. Con ánimo vamos a cantar este himno. El himno 449. Cante del amor de Cristo. Pueden tomar asiento. Es un gozo estar acá nuevamente, una bendición. Vamos a proyectar el siguiente himno, el 253. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. 253. Los triunfos de
práctica. Este himno dice: Pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel, cimiento estable de mi fe, mi todo yo hallo en él. Ok, vamos a pasar ya a la segunda parte de la oración. Si alguno tiene peticiones ya. Tengan todos muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos concede de estar aquí y poder compartir de su palabra. Es un privilegio para mí poder hablar de la palabra del Señor. Y hoy estamos a segundo jueves, ¿no? Segundo jueves del año nuevo, decimos del año, comenzando el año, y qué bueno tener ese ánimo, ese deseo. Escuchaba en las oraciones cómo poníamos nuestros hermanos al Señor primero, ¿verdad? En su voluntad. Y ese es lo que así debe de ser nuestro sentir, nuestro pensar cuando oramos al Señor, ponerlo a Él primero. Yo creo que cada vez que comienza un año nos hacemos metas. Cada vez que comienza un año decimos, bueno, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. A veces hacemos planes quizá materialmente, pero ojalá que en esta noche hayamos pensado ya en qué mejorar o qué le vamos a dar al Señor, cómo servir al Señor mejor en este año que comenzamos. Y estaba pensando en un pasaje de la Escritura en la que Pablo escribe a los colosenses, ahí en Colosenses, en el capítulo 3, y le he titulado a este mensaje, Buscar las cosas de arriba. Y es lo que aquí nos dice estos versículos que vamos a comenzar a leer. En el capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra del Señor: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por todas las cosas que hemos recibido de tu mano, Señor. Estamos para continuar en un año nuevo, con nuevos propósitos seguramente de cada uno, y queremos ponerlos en tus preciosas manos. Padre, que tú nos hables en esta noche, que tú hables al corazón de cada uno, y que sea siempre este pasaje que vamos a estudiar, tomarlo para cada uno en particular, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pensando en este pasaje, le puse este título: Buscar las cosas de arriba. A veces buscamos cosas en este mundo, ¿verdad? Y nos esforzamos por tener cosas en este mundo. Pero este pasaje dice, sí, pues, mire cómo comienza diciendo con una palabra con dos letras, sí, pero es un sí condicional, porque dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Es decir, haber nacido de nuevo, haber recibido el perdón de nuestros pecados. Si habéis resucitado con Cristo, dice, es un hecho, es una realidad. Estábamos muertos y sabemos ahora la condición en que nos encontrábamos. El Señor ha hecho la obra. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero dice que si pues habéis resucitado con Cristo. Ahí en el capítulo 2 y verso 12, ahí mismo, en Colosenses, dice Pablo que fuimos sepultados con él en el bautismo. Eso nos trae a la memoria en ese momento cuando dimos ese paso de obediencia y nos recuerda ese simbolismo del bautismo. Y dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí tenemos ese pasaje de la Escritura. Y dice versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados. No, ¿cómo dice? Todos los pecados, perdonando todos los pecados. Y dice que había anulando el acta, dice había una lista de pecados que era contraria a nosotros, pero dice que él la quitó, él quitó eso, él borró todos nuestros pecados. Y allá también en la segunda carta de Corintios, pero quizá vamos a dar la cita ahí y vamos a continuar por el tiempo. Ahí en la segunda carta de Corintios también Pablo lo menciona en el capítulo 5, versos 14 y 15. Pero primero dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces vemos que buscar, hermanos, buscar debe ser una acción continua. Ver a Cristo siempre, poner a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas. Es una acción continua, es buscar siempre su rostro, buscar ocuparse en estas cosas. ¿En qué cosas? Bueno, lo que caracteriza al Señor Jesucristo, lo que caracterizó al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, lo que caracteriza a Cristo ahora en los cielos, a la diestra de Dios. Eso es lo que debe de enfocarnos, de pensar en buscar estas cosas. Por ejemplo, algunas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo o que podemos imitar, la misericordia, por ejemplo, la bondad, la mansedumbre. Sabemos cómo el Señor era y es. Hay muchas cualidades que podemos pensar: la paciencia, la sabiduría, el amor, la paz, el perdón. Yo no sé cuáles ideas usted se propuso para este año. Yo quisiera que cada uno de nosotros pusiéramos al Señor en primer lugar. ¿Queremos hacer algo? El Señor primero. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Ese debe ser nuestro pensar en buscar esas cosas. Él nos amó de tal manera, hermanos, que vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser esa respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto, a todo lo que el Señor hizo por nosotros? Buscar las cosas. El salmista dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde hay plenitud de gozo? Solo en Cristo, solo en su palabra. Ahí podemos regocijarnos. ¿Quién no se goza cuando encontramos un pasaje de las Escrituras y nos gusta tanto que lo volvemos a leer y meditamos en ese pasaje y queremos saber más? Nos deleitamos, nos gozamos. Ese deseo sea en este año, hermanos, para todos, y cada uno de nosotros pueda meditar en la palabra del Señor cada día y ver a Cristo siempre en primer lugar. Parecernos a Cristo. ¿En qué? Principalmente en su amor, en su misericordia, ser misericordiosos, dice la Escritura, para que podamos ver, para que pueda ver el mundo esa luz que realmente el Señor quiere
nosotros mostremos en este mundo de tinieblas. Hermanos, las cosas terrenales no nos deben quitar el enfoque en qué estamos pensando, qué es lo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo debe tener siempre, es buscar las cosas de arriba. Que este mundo no nos deje, no nos quite nuestra manera de pensar. Tenemos un ejemplo, hubo un rey muy joven. Quisiera que leyéramos ese pasaje que encontramos ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. En Crónicas, capítulo 26. Este era el rey Usías, un joven que fue un ejemplo. Fue un rey que el Señor lo utilizó de tal manera que apenas venía saliendo de la adolescencia, por decir así. Y este rey es un ejemplo para nosotros, especialmente para los jóvenes. Ahí en el capítulo 26 y en el versículo 3, bueno, veamos desde el versículo 1, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Mire, 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y dice versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. Parece que este hombre fue utilizado por Dios de tal manera. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este rey duró tantos años reinando? Dice el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios. A pesar de que era un joven, no quitó su mirada, no quitó su forma de pensar, su manera de pensar, y puso a Dios sobre todas las cosas primero. Dice versículo 5, y persistió ¿en qué? Dice, persistió en buscar a Dios. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, dice, le prosperó. Este joven fue prosperado a medida pasaba el tiempo y siempre, dice, ganó las batallas y fue un hombre que, ejemplo de buscar a Dios, como este joven lo hizo para nosotros hoy en esta noche. Que busquemos su rostro siempre, que busquemos al Señor, que busquemos las cosas de arriba. Volvamos a Colosenses en el capítulo 3 que estamos viendo. En Colosenses en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Veamos, dice, está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Sentado, Cristo sentado. Una obra terminada, una obra completa. Significa que su obra sacrificial fue consumada en la cruz. ¿Qué nos recuerda esto? El Señor está en la cruz y una de sus palabras que salieron de su boca fue: consumado es. Está todo terminado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Su obra terminada, dice que está sentado a la diestra de Dios, dice Pablo. También el escritor a los Hebreos, quizás vamos a ver algunos pasajes rápidamente, ahí en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10.
Veamos Hebreos en el capítulo 10. Dice la Escritura en el versículo 10. Dice que el Señor fue a la cruz obedeciendo al Padre. Y dice que voluntariamente se entregó por nosotros. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No hubo más necesidad de más sacrificios. Y dice que un solo sacrificio hecho una vez, es decir, que su obra fue completa. Él cumplió la voluntad del Padre. Él cumplió lo que el Señor lo que Dios le había encomendado. Que su Hijo fuera a la cruz y muriera por usted y por mí. Que muriera por todos nosotros. Qué amor tan grande. En esa voluntad, dice, Él fue y murió en el lugar, hermanos, Él murió en el lugar del pecador. Todos estábamos en una condición que Pablo dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios vio esa condición y decide obedecer al Padre y venir a este mundo y morir en la cruz, sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué continúa diciendo? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra expresión que nos llama la atención, ¿no? ¿Qué diestra de Dios? ¿Qué es diestra? Bueno, a veces pensamos a la derecha, ¿verdad? La derecha de Dios. Pero la palabra dice que Dios es espíritu. Que no venga a nuestra mente que Dios está aquí y a la derecha está el Señor. ¿Qué quiere decir diestra entonces? Dice que se sentó a la diestra de Dios. Diestra significa posesión de poder. Un lugar de máximo poder. Diestra de Dios. Autoridad. ¿Qué más podemos añadirle? Dios es poderoso, igual que el Hijo. Recuerden, estuvimos viendo la serie del Yo Soy. Jesucristo es Dios. Entonces, diestra es toda potestad, es como él mencionó en alguno de sus evangelios, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Pero cuando estaba aquí dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Pero antes de ir a la cruz, él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Porque él sabía que iba al lugar que le correspondía. Él iba a su trono mismo. Entonces, vemos que diestra es poder. Diestra es poder. Hay un himno que no sé si lo hemos cantado aquí. Dice, ved a Cristo, sed de gloria. Es del mundo el vencedor. Cristo venció la muerte, venció el pecado, pagó por nosotros porque vio nuestra condición. Vio cómo estábamos perdidos en nuestros delitos, muertos en nuestros delitos, y Él nos dio vida. Él murió en la cruz por nosotros. La vida cristiana es una búsqueda constante. Es una búsqueda continua, como decía al principio. Es un presente continuo. ¿Qué cosas podemos pensar? ¿Qué cosas? Dice, las cosas de arriba. En una vida, hermanos, de manera que agrade al Señor.
Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro pensar siempre. Pero ¿qué más dice ahí más adelantito? En el capítulo 12, el escritor de los Hebreos, hablando del Señor Jesucristo, nos dice también, puesto los ojos en Jesús, en el versículo 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, al mismo poder de Dios. Y luego el escritor a los Hebreos nos dice, consideren consideremos a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es el anhelo de nuestros corazones en esta noche? ¿Cuál es el deseo de servir al Señor? Ojalá que ese sea el deseo de cada uno, de servir al Señor mejor que el año que terminó, que el año pasado. Hermanos, es bueno, es maravilloso buscar siempre de Cristo y alabar su nombre porque Él lo merece. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Como dice ese pasaje, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a la majestad, en los cielos. ¿Y qué más está sucediendo en esa diestra? ¿Dónde está sentado? ¿Qué más podemos pensar? Dice que Él continúa. Él terminó su obra aquí, pero dice que se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor? Él dice dice su palabra, que Él está intercediendo por nosotros. No podemos decir, mire, hermano, es que yo no sé orar, yo no puedo orar, no me salen palabras. Pedimos mal a veces orando. Pero el Señor, que conoce cada uno de nuestros corazones, dice, Él no quiso decir eso, Él quiere, Él necesita esto. Él conoce cada cosa. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la Escritura. Y cuando estamos aquí, cuando estamos estudiando de su palabra, ¿quién es que nos ayuda? Es por su Santo Espíritu. El mismo Señor Jesucristo nos ayuda. ¿Qué dice ahí en Marcos 16, 20? Veamos. ¿Qué dice? El Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 20. Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo, o sea, es decir, los discípulos, predicaron en todas partes. Los discípulos no se quedaron con lo que el Señor les había enseñado. Recuerden, Él les ordenó ir y predicar el Evangelio. Y los discípulos dicen que predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y termina el versículo y el Evangelio de Marcos con un amén. ¿Y qué quiere decir amén? ¿Qué quiere decir amén? ¿Quién era el que les ayudaba? ¿Quién era el que estaba? El Señor estaba en los cielos. Pero dice que el Señor les ayudaba. Y termina, amén. Es decir, así sea. Qué bonito cuando comprendemos lo que el Señor está haciendo. Ellos predicaron, dicen, en todas partes. Pero ¿quién era el que les ayudaba? El Señor mismo. El Señor mismo. El Señor está trabajando. El Señor continúa con su pueblo, usando a sus siervos para predicar su palabra. Hasta el día de hoy. Digo hasta el día de hoy porque mañana no es nuestro.
Mañana puede que no estemos aquí, estemos en la gloria con el Señor. Había, la palabra nos narra ahí en los Hechos de los Apóstoles a un hombre que dio ejemplo, dio testimonio del Señor Jesucristo y predicaba su palabra a pesar de la persecución, a pesar del rechazo de su palabra. Él continuó y declarando las Escrituras, dice que se encontró frente a gente muy perversa. Este fue Esteban. Conocemos la historia. Esteban está ahí frente a aquella multitud de personas y comenzó a predicar, a declarar las Escrituras desde Abraham y desde Moisés hasta Cristo. Dice que este hombre fue apedreado de tal manera que le quitaron la vida. Estaba Esteban ahí en el capítulo 7 de Hechos, capítulo 7, verso 35. Dice que Esteban, vemos a Esteban ahí siendo apedreado, por predicar del Señor. Pero ¿qué sucede con Esteban? Dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Pero estaba siendo apedreado. Vio la gloria de Dios. Vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo me imagino el rostro de Esteban, a pesar de los golpes de las piedras. Él está muriendo. ¿Cómo sería el carácter de este hombre? Pero dice que él está ahí en su agonía de la muerte, pero dice que vio la gloria de Dios y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, si este hombre en ese momento pudo pedir perdón por aquellos que estaban quitándole la vida, por aquellos que estaban participando en su muerte. Pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo pudo ser posible esto? Solo pudo ser posible al contemplar a Cristo en gloria a la diestra del Padre. Pero algo más, dice la Escritura, ¿qué más está sucediendo a la diestra del Padre? Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 8, de Romanos, capítulo 8 de Romanos, y versículo 34. Romanos 8, 34. Dice la palabra. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Preguntas, ¿ah? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Él dice que está intercediendo. Intercede por nosotros. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos para este año que comenzamos. Cada pensamiento, cada deseo, Él lo sabe. Él sabe que hoy dedicó este tiempo para estar aquí hoy, alabando y glorificando su nombre. No es porque voy a ir al culto, porque quiero ver los hermanos. El Señor lo tiene aquí. El Señor nos tiene aquí. Él es nuestro Dios todopoderoso. Pero ¿qué más? El apóstol Pablo
recordamos este hombre quién era y cómo el Señor lo cambió, lo transformó y lo utilizó de tal manera que escribió estas cartas, escribió estos pasajes para que nosotros, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, como dice la Escritura, sino que continuemos adelante. Él también escribe a los Efesios ahí en el capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Es que Pablo siempre dice, Cristo resucitó. Y siempre testifica, Cristo. Dios le resucitó de entre los muertos. Dice Pablo, el cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. ¿Y qué más? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es una obra perfecta y completa. Pablo dice que Cristo resucitó. Y dice, sentándole en los lugares celestiales con Cristo. Pero ¿qué continúa diciendo nuestro pasaje? Poner la mira en las cosas de arriba, no dice en las cosas de abajo. No, esto es perecedero. Por eso la Escritura nos anima a buscar las cosas de arriba. Es disposición, es mantenerse pensando. Esto es lo que significa poner la mira. Mantenerse meditando, pensando en lo eterno, en aquellas cosas que tienen valor eterno, en las cosas de arriba. Ejemplo, cuando leemos un pasaje de la Escritura, comenzamos a meditar en ese pasaje. Decía un hermano a mí, a veces cuando leo la Escritura antes de dormirme y por estar meditando, se me va el sueño. No sé si le ha pasado. ¿Por qué es tan hermoso cuando vemos pasajes como este? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, un hecho que ya sucedió en nosotros, en nuestras vidas. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba donde está. ¿Quién? ¿Dónde está Cristo? Poner la mira en las cosas de arriba. Dijo el salmista ahí en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y qué más dijo? Todo el día. Mire, todo el día. Es ella mi meditación. Qué bueno ver un versículo por la mañana e irnos al trabajo. Estamos meditando, continuamos y pasan las horas y nos acordamos de aquel pasaje que vimos en la mañana. Es el meditar. Todo el día es ella mi meditación. Que este sea nuestro deseo, nuestro pensar en este año. Que ese deseo no mengue, sino que crezca. Desear servir al Señor mejor. Cada día. Cada vez más. Que podamos ver la palabra de Dios como un verdadero tesoro de Dios. Que podamos concentrarnos en que Cristo es todo para nuestra vida. Cristo es todo para nuestra vida. No decirle a algo en esta vida, esto es todo para mí. No, Cristo debe ser el todo para nosotros. El apóstol Pablo continúa instruyendo a la iglesia de Corinto en este caso, y él mencionaba ahí en el 2 Corintios capítulo 2, verso 4,
verso 18, 4:18, dice que no mirando las cosas que se ven, decía Pablo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que debemos de enfocarnos, en las cosas que no podemos ver, pero sí la podemos contemplar pues, con nuestros ojos espirituales. Contemplar a Cristo, el máximo poder. Hay otro himno que a veces sí lo cantaban, lo hemos cantado. Esa es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. ¿No es cierto? El himnólogo, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo, escribió, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Hermanos, la Biblia es la palabra infalible de Dios. Entonces dice este pasaje, no buscar o no poner la mira en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra, lo material. ¿Cuáles cosas? Podemos ver deseo de poder. Muchos lo buscan. O le dan importancia a los bienes, a las riquezas. ¿Verdad? El dinero. Cosas de la tierra. Muchos les gusta vivir cómodamente, ¿no? Cómodamente, con dinero y todas las cosas que el mundo ofrece. Diversiones, entretenimiento, deseos de la carne, cosas de la tierra. Libertinaje, ¿verdad? Entre otras cosas que podemos mencionar en esta noche, pero al final todo esto conlleva a la muerte espiritual. Pero por eso, para ir terminando ya, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, ¿qué dice Juan? Primera carta de Juan, en el capítulo 2, y el versículo, mire cómo dice el versículo 15. Versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. No améis al mundo. Es amar las cosas, las cosas terrenales. Amar las cosas terrenales. Y una de las cosas es la avaricia. Muchos tienen ese problema. La avaricia lo vemos en personas que todavía no han conocido al Señor. Quieren y no se llenan. Quieren más y más y más. ¿Y de dónde buscar dinero? Y quieren hacer más. Pero nunca en lo espiritual, en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Por eso dice, versículo 3 del pasaje que estábamos leyendo en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muerto al mundo, muertos al pecado. Nuestra vida está escondida, es decir, segura. Nadie la puede tocar. Mi vida está escondida en Dios, dice aquel himnólogo. El diablo no la puede tocar. El que esté en mi mano, dijo el Señor, nadie lo arrebatará. Primero que encontramos, dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Dice que está escondida. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En quién? En Dios. Escondida con Cristo en Dios. Muerto a la carne, pero vivo para Dios. Como dice el apóstol Pablo. Muerto en la carne. Vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, es decir, segura, apartada, no hay nada que la pueda tocar, dice la Escritura,
nada nos podrá separar de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada de estas cosas, ni lo porvenir. Estamos en Cristo, estamos seguros en su amor. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ese versículo 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Preguntan esta noche. Verdaderamente, cada uno de los que estamos aquí, ¿está listo? Un día dice que el Señor viene por su iglesia. Un día el Señor se manifestará, nuestros cuerpos serán transformados como veíamos la última vez. Y le veremos a Él tal como Él es. Qué bonito cuando Juan escribe estas palabras, último pasaje que miramos ahí en el capítulo 3. Mire cómo dice Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice versículo 2, amados. Mire, amados. Amados de Dios. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos, ¿no? Éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Quiénes esperan? ¿Quiénes esperan esa glorificación? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, usted sabe, ¿no? Sabe que Cristo le ha perdonado. Que hemos sido resucitados con Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, en esta noche, que ojalá que este pasaje de la Escritura que hemos visto, nos puedan ayudar. Nos podamos desear, cada uno de nosotros, ese es mi deseo, que cada uno de nosotros nos preocupemos, nos esforcemos por estudiar la Escritura cada vez más, querer conocer más de Cristo, querer saber más del Señor. Esa es la esperanza viva, esa es nuestra esperanza eterna. ¿Qué podemos decir más? ¿Qué podemos decirle en esta noche a nuestro Señor, a nuestro Salvador? A Él sea la gloria. Alabado sea su nombre por siempre. Porque Él nos ha salvado. Buscad, recuerde, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermanos, busquemos las cosas de arriba y que nuestro pensamiento esté en Él. Vamos a entonar el último himno, todos puestos de pie. El himno 401, mi pensamiento eres tú, de Celebremos su Gloria. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor, seguro estoy.
tu Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor. En tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Porque tú eres mi buen pastor. Me alimentas con tu amor. Y tu palabra me da vigor. Seguro estoy. Amén. Bueno,